Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenida, bienvenido a nuestro programa Creciendo Juntos, donde les vamos a acompañar una vez más para conversar de distintos temas relacionados con la niñez. Como lo hemos contado, esta es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla, aquí en este micrófono, y junto a Macarena Silva, profesional del sistema Chile Crece Contigo, les vamos a acompañar esta mañana. Macarena, qué gusto verte una vez más. Muy buenos días, Julio. Buenos días a todas y todos los que nos escuchan. Hoy vamos a conversar sobre la lactancia materna. Esta semana hemos estado celebrando la Semana Mundial de la Lactancia Materna, cuyo lema este año es Fundamento para la Vida, y que hemos estado difundiendo por las redes sociales de Chile Crece Contigo y de otros organismos más. Vamos a conversar entonces esta mañana sobre su importancia, sobre los problemas más comunes, y vamos a entregar algunas recomendaciones para que las mujeres y sus familias puedan tener una buena lactancia y cómo podemos apoyarles. Y para ello tenemos una experta, nos acompaña en nuestro estudio, Francisca Orchard, matrona y experta en lactancia materna. Francisca, bienvenida. Muchas gracias, Julito. Muchas gracias, Maca, por la invitación. A ver, para empezar, muchas veces las madres sienten la presión de tener que amamantar. Se dice que casi todas pueden hacerlo. Sin embargo, muchas veces existen algunas complicaciones. ¿Cuáles, crees tú, de acuerdo a tu experiencia, dirías que son los problemas más comunes al amamantar? Sí, efectivamente, existen complicaciones derivadas de la lactancia y podríamos dividir en las dos más frecuentes. Una tiene que ver con el dolor al amamantar, que es un problema de una alta prevalencia y que muchas veces no es bien resuelto y que terminan las mujeres por abandonar la lactancia. Y otra tiene que ver con la percepción de las mujeres, de las madres, a que tienen insuficiente cantidad de leche. Mira. Resultando en un problema que hace que vayan abandonando la lactancia porque no tienen un buen manejo de ella. Buen tema, ¿eh? ¿Cierto? Y es bueno comentarlo. Eso es lo que está relacionado también con las expectativas que cada una tiene respecto al amamantar. ¿Cómo crees tú que influye también esa presión social? Todo lo que pasa como a nivel subjetivo y emocional en las mujeres cuando comienzan a amamantar. ¿Y qué crees tú que sería como lo que le podría sugerir para que todo eso pueda tener también como un buen lugar? Sí, el impacto que tienen los factores emocionales en el éxito de la lactancia son bien importantes. De hecho, uno de los factores que se ha descrito importantes en el éxito de la lactancia es si la mujer tiene, por ejemplo, un estado emocional que la lleva a una depresión posparto, por ejemplo, y la contención que uno pueda tener y el apoyo que uno pueda tener resulta bien vital, porque en el posparto inmediato y en la mayoría de la etapa del posparto y el puerperio en que uno tiende, ¿no es cierto?, o es el periodo en que uno amamanta, las mujeres se sienten un poco solas, pues, se sienten como bien desamparadas. Entonces el aspecto, cuando uno se siente sola, que el único mundo que tienes es tu recién nacido, que te perdiste de un montón de cosas, ¿no? Generando impacto bien negativo en la continuidad de la lactancia. Además, hemos como idealizado esto también, como que a veces no visualizamos las dificultades que las mujeres tienen, entonces no les damos la ayuda que requieren. Es como, tengo que tener un parto perfecto, tengo que tener una lactancia perfecta y las dificultades no están. ¿Por qué yo voy a tener un problema si soy una mujer inteligente, tengo todo, mi hijo está sano? Entonces a veces no logramos ver los problemas presentes. ¿Eso dirías tú? Sí. Sí, es que antes de comenzar a grabar el programa estábamos hablando de la confianza en sí misma. Y claro, quizás también pasa por eso que tú decías, como, claro, tengo todas las condiciones para hacerlo, confío en mí misma, pero ¿existe algo que pueda apoyarlas o sea, algo que nos pueda, como antes de estar amamantando, que pueda ser beneficioso y pueda contribuir, a propósito también de la soledad, ¿no? Sí. Yo creo que hay un montón de factores previos que nos pueden aportar positivamente en la experiencia de lactancia. Uno es vivir en una sociedad
que visualice la lactancia como una experiencia positiva para la diada y como un evento importante en la vida de las mujeres. Eso por un lado. Y por otro lado, que seamos capaces, los profesionales de la salud, de acompañar a las mujeres en el periodo periparto, previo, durante el embarazo, en el parto y en el posparto. Muchas de las dificultades y los abandonos que tenemos de lactancia tiene que ver con que estamos solas y como que las mujeres nos fuimos acompañadas. Entonces esa mujer va tomando decisiones que muchas veces son equivocadas porque no tiene una buena orientación. De hecho, una de las cosas que tiene mayor impacto en el éxito de la lactancia es la educación previa durante el embarazo. Reunirnos en grupos en que tienen lactancia positiva, en que conocemos cómo funciona la lactancia, en que erradicamos mitos, porque de repente hay muchas prácticas de lactancia que están basadas en mitos que ya están, ¿no es cierto?, obsoletos. Y entonces el acompañar en el proceso creo que es fundamental para demostrar o mejorar la confianza en las mujeres. Pero también creo que es muy importante, Maca, hoy día, que también logremos los profesionales de la salud visualizar cuando la mujer tiene dificultades. A veces los profesionales somos incapaces de percibir que a través de ese problema está ocurriendo algo. Ese problema en lactancia nos está hablando de otro problema que a veces no tenemos la capacidad de resolver. Por ejemplo, una mamá me dice, yo no quiero amamantar, y yo a veces insisto o la juzgo porque no quiere amamantar, cuando detrás de eso hay una necesidad en otro aspecto. Esa mujer a lo mejor está sola, a lo mejor tuvo experiencias de vida pasadas que no le permiten amamantar satisfactoriamente, recuerda situaciones de su vida, se siente exigida. Entonces creo que más que juzgar, tenemos que estar atentos los profesionales a poder identificar cuáles son esas pacientes que requieren más apoyo. Y tendemos a dejarlas solas porque a veces no todos los profesionales están preparados para poder mirar un poco más allá lo que ocurre con esa mujer puérpera. Perdona, Julito, ¿le puedo hacer otra pregunta? Es que a propósito a propósito de la percepción de que la leche no alimenta, de que no es suficiente, ¿qué hay a la base ahí? ¿Qué has escuchado tú a las mujeres? Y qué son mitos también, ¿no? Los mitos más frecuentes, primero, es pensar que no tengo suficiente leche y que yo debo producir leche de manera que de manera rígida. ¿A qué me refiero con eso? Si yo pongo horario, mi guagua va a aprender a vivir con los horarios. Eso dice la gente, ¿no? Entonces yo la voy a ordenar desde el principio, tomándolo como una necesidad de la madre y no pensando en la necesidad de ese hijo. Y lo que sí sabemos hoy en día, que en la medida que yo a mi cuerpo le exijo producir leche, voy produciendo más leche. Por lo tanto, los horarios rígidos van en contra de la producción de leche. Entonces, muchas mujeres hoy día abandonan lactancia porque creen tener insuficiente cantidad de leche, pero más que no ser capaces de producir leche, es porque han tenido un sistema rígido que no permite a su cuerpo funcionar a la perfección. Entonces, entre yo más demando producir leche, más leche produzco. Segundo, que existen leches buenas y malas. Entonces la gente dice, es que mi leche no alimenta. Eso es un mito, ¿no? Totalmente un mito. De hecho, los estudios sobre calidad de leche, componentes de leche, no cambian de manera significativa en muestras de leche que uno toma. Hoy día alguien hacía una pregunta muy bonita. Decía que había sido madre a los 40 años, entonces que como ya tenía 40 años, a lo mejor su leche no era lo suficientemente buena. ¿Ves? La leche siempre es buena. Probablemente el problema de lactancia tenga que ver con mis prácticas de lactancia, mucho más que con la calidad de leche. ¿A qué me refiero con la práctica? Que le pongo horarios a mi guagua, que le doy por el tiempo que yo estimo en cada mamada y no por el tiempo que mi guagua necesita. O sea, me la cambio de pechuga Me la cambio de pechuga porque yo dije que la lactancia dura 10 minutos por lado, como aprendimos. Probablemente tú, Julito, en tu época, digo yo, pero pero ese era el tiempo de las lactancias rígidas. Se ponía como digamos, una cantidad de tiempo. Lactancia por reloj. Correcto. Hoy día, yo a las pacientes que recibo siempre les digo, el reloj no existe en la lactancia.
satisface las necesidades cuando tu hijo te pida. ¿Por cuánto tiempo? Ajá. Por el que él decida. Es como que a ti te dijeran, tú vas a tener que almorzar en 5 minutos y come esto. No, po. No. Si uno decide cuánto quiere comer, ¿o no? Y la guagua Me le pasa gustó lo eso mismo. que dijiste. Me Oye, encantó. Fran, a propósito de las señales que da el niño, porque tú dices ya, darle cuanto el niño quiera, cuánto tiempo quiera. ¿Cómo sabemos cuánto es y cuándo quiere? Sí. Porque también otra de las preguntas que se da frecuentemente es decir, claro, mi leche no alimenta, no es lo suficientemente buena porque llora todo el rato. Correcto. Es decir, un niño que llora todo el rato es un signo de un niño que está insatisfecho, que no lo podemos tampoco dejar de mirar. El que yo produzca harta leche no necesariamente significa que ese niño está tomando toda esa leche. Para que una lactancia sea exitosa necesito producir leche, que esa leche logre salir de mi pecho, y 3, que ese niño logre recibir esa leche que está saliendo del pecho. Y puedo tener en cualquiera de esos 3 pasos una dificultad. ¿Tú estás de acuerdo con el sistema que se usa en el sentido de sacar leche? Hay unos aparatos, ¿verdad? ¿Extractores de leche? Sí. Eh, O no te gustan No, para por una supuesto mamá. que me gustan, pero en las necesidades reales, cuando existe una indicación de uso del sacaleche. Ya. Por ejemplo, las mujeres, nos vamos a meter en otro tema, pero la mujer que trabaja, por ejemplo, que se separa de su hijo, su gran ayuda va a ser un extractor de leche. Claro. Pero siempre el hijo es el mejor extractor. Pues es que mi pregunta iba con un agregado. ¿Qué con un- importancia tiene, Francisca, el piel a piel en la lactancia? Ah, claro, porque nosotros nos preguntábamos también por si influyen las condiciones del parto, o sea, el tipo de parto que uno tenga en la lactancia, y también cómo el piel a piel, que son los primeros minutos, la primera hora, idealmente las primeras 2 horas de contacto piel a piel luego que el niño nace, Exacto. ¿sí? O la niña. Es muy bonito eso, porque efectivamente, como digo yo, y cuando presento justamente ese tema, a veces digo, el parto sí importa. El parto importa en el tipo de parto, es decir, es distinta la fisiología, cómo se produce la leche es lo mismo, pero los tiempos son distintos si yo tengo un parto normal o una cesárea. Cuánto se demora en bajar esa leche es diferente. También cambia en si tuve, por ejemplo, una cesárea de urgencia o tuve una cesárea electiva. Cualquier condición de estrés en el parto, me refiero a que una madre tenga un parto que de repente ella estaba súper bien y la corrieron a pabellón y nadie le explicó nada y sufrió, fue y no supo nada y estresante lloraba todo, porque ¿sí? le iban pasando, ¿Eh? por ejemplo, para operar o pensaba que algo le estaba pasando a su hijo. Esa mamá sufre una condición de estrés importante relacionada al parto. Esas mujeres tienden a tener dificultades en lactancia, unidas a ese estrés que provoca como un bloqueo en el circuito hormonal de inicio y progresión de la lactancia. Fíjate, Entonces, no solamente importa la vía del parto, es decir, si fue un parto vaginal o una cesárea, importa qué tipo de parto fue. Y lo otro que hemos visto hoy día, que hay una relación entre el uso de oxitocina sintética en los tiempos de lactancia y también el uso de la anestesia. Esto no significa una promoción a un tipo de parto sin anestesia, porque creo firmemente que las mujeres pueden decidir cómo quieren parir. Exacto. Pero sí se ha encontrado una relación entre el uso de anestesia o los tiempos de uso de anestesia en el parto. Es decir, si uso anestesia muy precozmente y mi exposición a los anestésicos es mayor, en la producción de leche. Claro, sin duda. Entonces, pareciera que esos niños tienen un periodo de alerta temprano un poco diferente. Claro, de estar más Si lento. yo apliqué anestesia en el parto o no. ¿Puedo revertir eso? Sí, lo puedo revertir. Pero ¿qué es lo importante? Que los profesionales de la salud seamos capaces de visualizar cuando una madre eligió un tipo de parto que necesita que yo haga alguna intervención en lactancia. Y en ese sentido tiene mucha relación con lo que tú preguntaste, porque muchos de los problemas o situaciones de riesgo en lactancia se solucionan con un buen piel a piel. Se ha visto que cuando el niño nace, dentro de la primera
algunos le hablan de la hora de vida o primeras 2 horas de vida, el contacto piel a piel provoca una serie de reacciones en cadena que tienen un impacto muy positivo no solamente en el inicio de la lactancia, sino en la duración de ella. Lo que es súper bonito, porque lo que yo haga en las primeras horas de vida con ese niño va a importar y va a implicar cuánto dure esa lactancia, como base. Parto de un desde. De hecho, está definida como la intervención menos costosa y más efectivo en el inicio y duración de la lactancia. Sí, pensaba en esto que tú decías y me interesa como recalcarlo, porque más allá de si es una cesárea, de si es un parto normal, a lo que tú apuntas tiene que ver a esa sensibilidad de aquellos que están junto con la mujer y también que las mujeres podemos tener previamente al momento del parto, de esta como cierta seguridad y confianza y como entorno cariñoso y amoroso que permite entonces que justamente disminuya el estrés y pueda entonces como hacer o sea, comenzar la lactancia Así es. Yo siempre digo que de forma precoz. Qué importante es que los profesionales que trabajamos en el área de la atención del parto y del posparto pensemos que nuestra labor con las mujeres tiene un impacto demasiado importante en la vida de esa mujer y de ese hijo. Entonces, no es lo mismo que yo conteste de mala manera, que enjuicie a una mamá, que invalide su decisión, ¿no es cierto?, que la minimice, que diga, en realidad, yo tengo el poder y yo decido cómo tú quieres hacer las cosas. No, yo te ofrezco las alternativas. Es como decisión en base a la información que yo como profesional debo dar a esa mujer. Yo no elijo por esa mujer. Es bueno el mensaje. Eso me parece súper importante para los profesionales que trabajamos con mujeres en el parto y en el posparto. No solamente la empatía, el acompañarla, sino que permitir que la mujer tome sus decisiones en base a la evidencia y en base a lo que nosotros le aportamos con conocimiento. No yo decidir por la mujer, ¿sí? También me parece importante a propósito de, porque claro, se suele pensar que la lactancia materna es algo que tienen que hacer las mujeres, que es casi que natural, que funciona automáticamente, pero nos vamos dando cuenta que depende de un montón de factores que están alrededor y no solo de los profesionales de salud, sino que también de la familia, de cómo ese acompañante que uno escoge, que esté ahí en el momento del parto, está sensibilizado o sensibilizada con el tema y entonces puede abogar si es que yo estoy un poco en otra, porque en realidad también cuando uno está pariendo está en otra, y necesitáis como un representante que pueda como velar por esos intereses, por aquello que se considera que es lo mejor para ese niño, esa niña y esa madre. Entonces, este no es un tema solo de mujeres, es un tema que todos deberíamos conocer y que donde los papás, los acompañantes, las parejas pueden también hacer se como... tienen que involucrar, ¿no? Sí, pueden tener una participación súper importante. Y lo otro que ustedes saben que las mujeres cambian su estado cerebral y sus hormonas y sus neurotransmisores posteriores al parto por un tiempo largo. Las mujeres no somos iguales después que parimos. No estoy hablando solo desde el punto de vista físico, ¿no? Estético, sino que nuestra cabeza no funciona igual. Entonces necesitamos, que es un poco lo que habla la Maca, en que exista alguien que nos acompaña y que logra hacer algunas cosas que a mí, que yo ya no tengo tan frescas en mi cabeza, que antes a lo mejor era muy buena y yo para hacer un Excel, ¿no es cierto?, sumar, restar, organizar, pero después que tuve la guagua, mi cabeza, mi pensamiento está en ese recién nacido, no está en la tabla de Excel, no está en decirle a las visitas váyanse o no está en pensar en el almuerzo. Entonces, ¿las prioridades cambian? Totalmente, pero no solo por decisión, cambia porque cerebralmente ese cambia porque la prioridad es preservar a la especie y a ese recién nacido que necesita del cuidado materno. Oye, Fran, un poco para darle como orientaciones también a la gente que nos está escuchando, quienes tienen problemas para amamantar, ¿qué sugerencias les darías? ¿Dónde deberían consultar? ¿Cuál es el rol de las clínicas de lactancia, de las
consultorías de lactancia, si se pueden acercar a grupos, como que te pido que por favor les des algunas recomendaciones. ¿Tú vas por además, el camino del que algunos no disfrutan bien de lo que pasa es que hay distintos el proceso de lactancia? ¿Tiene que ver algo O con eso, problemas no? más específicos. claro. Sí. Yo creo que ahí es bien importante primero, Maca, como definir el problema. Primero, no la lactancia siendo un proceso normal, sí existen problemas. No podemos subestimar los problemas que las mujeres nos refieren, porque muchas de esas mujeres que no son escuchadas terminan por abandonar la lactancia. Entonces, es muy importante que los profesionales o quienes acompañan a las mujeres cercano al parto o a la lactancia logren responder a la necesidad de esa mujer, primero. Y sentir como real su necesidad. Que un poco lo que decía antes, como si ella me lo está pidiendo es porque lo necesita. Y si eso no sucede y la mujer se encuentra sola, con dolores, con complicaciones. Correcto. Si la mujer no encuentra respuesta, hay distintas vías. Hoy día, a lo largo de Chile, existen lo que nosotros llamamos las clínicas de lactancia, que son lugares de apoyo a la lactancia materna, que fundamentalmente es un lugar donde voy a encontrar ayuda para la resolución de un problema que tengo urgente. Los problemas de lactancia son en general urgentes. No me sirve que yo tenga un problema de lactancia ahora y mi doctor me dio una hora para una semana después. El problema de lactancia debe ser resuelto hoy. Yeah. Si yo tengo dolor en una mama cuando estoy amamantando y tengo fiebre, tengo que ser resuelto hoy día. No puedo esperar después. Entonces, las clínicas de lactancia en general son de puertas abiertas. Debería tener un lugar que yo puedo contar con ese lugar, ojalá en todo el horario diurno más extenso posible, ser recibido por un profesional de salud que está capacitado en la resolución de problemas de lactancia, como primera alternativa. ¿Y se llega a través del consultorio? Generalmente se llega a través del consultorio y que es la forma más fácil de acceder. Luego existen los servicios de urgencia que uno puede acudir para una cosa más médica, pero que en general y lamentablemente no tienen especialistas de lactancia, entonces más bien voy a solucionar un síntoma médico, pero probablemente no todo el concepto o no me va a involucrar otros aspectos del problema de lactancia. Después tengo lo que llamamos las asesoras o las consultoras de lactancia, que ahí es bien importante poder diferenciar, porque hoy día yo creo que las mamás también se confunden. Existen muchas personas que se llaman asesoras de lactancia y que sirven muy bien para promover y difundir la lactancia materna y para solución de problemas más bien básicos, pero que no tienen las competencias para la resolución de problemas más, diríamos, más complejos, más médicos y complejos. Entonces, esas asesoras de lactancia tienen que ser capaces de derivar a esa mujer cuando el problema no logra ser bien resuelto. Entonces es importante que la gente sepa que existen asesores de lactancia que normalmente pueden ayudar a promover la lactancia y pueden ayudar a solucionar o dar consejería en problemas bien básicos, pero existen otros profesionales que son los llamados consultores de lactancia, que están estandarizados como la más alta calidad de asesoría de lactancia que tú puedes tener para la solución de problemas más complejos. Entonces es importante que la gente sepa. Y lo otro, existen los llamados grupos de apoyo a la lactancia, que en general son grupos de mujeres que no son profesionales de salud, que acompañan. Hay mujeres que solo necesitan compartir la experiencia, decir, oye, a mí me pasa esto, me pasa lo otro, pero que no tienen un problema médico de por medio y que pueden ser muy bien resueltos por grupos de apoyo. Y no se olviden, el Facebook de Chile Crece Contigo, el sitio web de Chile Crece Contigo, donde pueden enviar sus problemas y nosotros los apoyaremos y los orientaremos de la mejor manera posible. Te queremos agradecer, Francisca, por estar con nosotros esta mañana de sábado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es entretenido y pasa demasiado rápido el tiempo. Se nos hizo muy cortito. ¿no? Oye, muy rápido. nos quedó esto de si existe la depresión postparto. O sea, podemos hacer otro programa de eso. Da para Oye, eso. si yo tengo que votar, voto por ti. Es lindo. Queremos agradecer a Francisca Orchar, matrona y experta en lactancia materna, que nos acompañó esta mañana de sábado. Maca.
Nos despedimos. Hasta el próximo sábado y no se olviden de escuchar también el Facebook Live que hicimos en la semana, el día miércoles, donde resolvimos preguntas relacionadas a la lactancia materna. De todas maneras, que tengan todos ustedes y tú también, Que Francisca, tengan muy buen día. un lindo fin de semana y que sea todo bueno para ti. ¿Ya? Hasta pronto.